El análisis, dije, es el motor de la inteligencia moderna y como todo motor de la inteligencia moderna necesita de una estructura muy particular que para ver no es tan sencilla de aplicar porque como todo análisis es ambiguo y en inteligencia la ambigüedad no está permitida porque lo que necesitamos es generar un documento que elimine incertidumbre. Por lo tanto, esa ambigüedad de alguna manera la inteligencia la tiene que surfear. Y se surfea con métodos. ¿Está? Y los métodos son muy, ¿cómo decirlo? Hay un gran abanico de métodos en el mundo del análisis de la inteligencia y ese gran abanico a veces puede hacer que nos confundamos, porque al ser tantos tenemos la tendencia ya no solamente de caer en el sesgo, que ya lo vimos hasta ahora, los diferentes tipos de sesgo, sino también de confundirnos cuál es la métrica que tenemos que usar cuando llevamos adelante el análisis. Entonces tenemos dos problemitas ahí. Hoy nos vamos a meter en el corazón, la clase que viene vamos a ver análisis, básicamente, teoría de grafos y análisis, pero hoy nos vamos a meter en la etapa que está medio que convive un poquitito entre el procesamiento y el análisis. El procesamiento que es la validación y el análisis que son las primeras líneas o las primeras estructuras que se siguen como para poder definir una determinada cosa. Estas dos expresiones que parecen parecidas pero no lo son desde el punto de vista de la inteligencia, son bastante diferentes desde el punto de vista de la ciberinteligencia, aún más diferente. Parece que hablamos de la misma cosa, pero en realidad estamos hablando de cosas diametralmente opuestas. ¿Sí? La verificación pertenece un poquito en la fase del procesamiento, un poquito en la fase del análisis. La atribución pertenece íntegramente a la fase del análisis. ¿Está? Entonces, nos vamos a meter rápido y nos vamos a ver qué caso quiere decir cada una de estas cosas. La validación, la verificación de contenidos, en realidad, o la validación, es toda la parte de la inteligencia que nos permite garantizar que un dato es fiel. ¿Está? Todo aquello que nosotros vamos en búsqueda. Hicimos hasta ahora métodos de búsqueda de información un montón, ¿no? Zombie, ¿no? Hicimos un montón, vimos cuáles eran. Todas las fuentes que existen en el mundo de la inteligencia nos dan una determinada cantidad de información. ¿Ok? Dependiendo del tipo de fuente, tenemos el tipo de información. Ahora bien, en un universo en donde todas las variables o los datos nos vienen estructurados, es bastante más sencillo hacer una validación. Pero no lo es así cuando los datos no son estructurados, por lo tanto, en la fase de procesamiento hay que estructurar esos datos y después someterlos a este proceso, que es la verificación de contenido o la validación. ¿Cuándo es veraz el dato que tenemos y cuándo no? ¿Está? Esa fase se logra con un montón de metodologías en las que intervienen, las que vimos, OSI, SOTI, análisis forense, sobre todo, lo vamos a ver hoy un montón, sobre todo en el mundo de la ciberinteligencia, no tanto en el mundo de la inteligencia, pero sí en el mundo de la ciberinteligencia, el análisis forense se incorpora dentro de la fase de validación de resultados. También en la validación sobre todo. Y obviamente en toda la gran cantidad de plataformas que existen hoy, ¿sí? Plataformas de inteligencia de amenazas, que es como el ADN de la ciberinteligencia. ¿Sí? El análisis de amenazas es el ADN de la ciberinteligencia. Entonces, hasta acá, sabemos lo que es la validación o la verificación de contenido. La atribución es
quién está detrás del ataque. ¿Está? La atribución es decirle quién es el tipo que me atacó, o quién es el grupo, quiénes son los grupos o el Estado, no importa qué, quién es el que está detrás del ataque. Entonces la atribución digital ya forma parte de un análisis exhaustivo que se tiene que hacer sobre distinta cantidad de variables o de datos o de pequeños hilos de información que fuimos colectando. ¿Sí? Hasta ahora juntamos un montón de información, la limpiamos un poquito, validamos ese contenido y a partir de esa validación tenemos que hacer un análisis de contenido. Tenemos que hacerle preguntas a cada una de esos datos y de esa información para tratar de sacarle y arrancarle respuestas. Y hay muchas veces nos vamos a encontrar con que vamos a caer en sesgos, ¿sí? Y vamos a caer en dudas. Porque la inteligencia no, de la misma manera que la ciberseguridad, no plantea un universo en donde la amenaza sea cero, ¿sí? O el riesgo sea nulo. En la inteligencia, la incertidumbre se reduce pero nunca se elimina. ¿Está? Por lo tanto, también en el proceso de la atribución existen una serie de métodos para tratar de dar con quién es el que estuvo detrás. Y para eso se necesita capacitación desde el punto de vista del analista de inteligencia, que es la parte más difícil de capacitar de todo el ciclo. No digo que las otras partes no sean importantes, pero obviamente que si yo saco un analista de inteligencia a tratar de conseguir información de una fuente humana, lo más probable es que haga agua, ¿sí? Porque para poder extraer información de fuentes se necesita conocer cómo funcionan esas fuentes. Y eso lo hacen los recolectores, ¿sí? Los que se encargan de la reunión. El analista le saca preguntas, le hace preguntas a esos datos y le arranca respuestas, ¿sí? O le arranca repreguntas también. En el mundo de la ciberinteligencia, la atribución digital es lo que es el objetivo verdadero de una acción reactiva en el mundo de la inteligencia. Si nosotros estamos analizando un incidente de ciberseguridad, lo que nos van a preguntar es quién fue. ¿Sí? Nosotros vamos a poder hacer un análisis. Mirá, lo que nos pasó fue tal cosa, analizarlo desde el punto de vista técnico exclusivamente, pero lo que nos van a preguntar es ¿y quién nos hizo esto? Entonces nuestra responsabilidad, si nos dedicamos a ese mundo, es encontrar la respuesta al quién. Y para eso nos tenemos que basar en la atribución digital. Y para eso, para basarnos, para poder llegar a la atribución digital, tenemos que hacer análisis de muchos factores. Básicamente, tácticas, técnicas y procedimientos, medidos TTPs y las amenazas persistentes avanzadas. Los dos van de la manito, las últimas dos clases nos vamos a meter fuerte con esto, pero básicamente para encontrarle el quién, nosotros tenemos que saber cómo analizar cada una de estas cosas. Y nos vamos a empezar a meter hoy un poquitito en ese punto. Díganme. Profe, esto tiene que ver con la huella digital que vos hablabas en la clase pasada, pero no la frente, la que nos quieren hacer los. Ahora nos vamos a meter en lo que muy bien estás diciendo vos, que es el fingerprinting, que es algo que está presente dentro del gran cúmulo de cosas que vamos a ver en este contexto. ¿Por qué es difícil? Lo más difícil del mundo de la ciberinteligencia es justamente dar con la atribución digital, ¿sí? Y la atribución digital, al ser tan compleja, se ve compelida a la búsqueda de análisis multidimensional. Nosotros nos vamos a meter con cada uno de ellos. Técnico, conductual, contextual, geopolítico y estratégico. Son todos distintos. Y lo mismo hay para la validación. Entonces, lo que les quiero decir, por eso es que puede ser que sea un poco confuso hoy, al hablar de validación y de atribución, nos estamos metiendo en dos conceptos totalmente distintos para el mundo de la inteligencia. Pero los métodos para la validación
no se asusten ahora, dentro de un rato, asústense en serio, porque efectivamente esa es la razón por la cual esto es tan difícil. La ciberinteligencia es difícil por la necesidad de dar respuesta a quién. ¿Sí? El cómo lo vamos a saber por analizando técnicamente el ciberataque. ¿Está? ¿Qué fue lo que nos pasó? ¿Cómo nos pasó? Lo analizamos desde el punto de vista técnico. En el quién y el por qué no nos da la técnica solamente. Tenemos que valernos de otros métodos. Y eso vamos a ver. ¿Sí? Una pregunta. ¿Es complicado porque hacen la validación de la validación? Porque no creo que validen una vez y ya con eso, ¿no? Es complicado porque si bien hoy existen modelos que nos ayudan a resolver ese entuerto, los modelos se cargan con variables que le cargamos nosotros. ¿Está? O algunos datos que provienen de los IDS, los IPS, ese tipo de cosas, cargan, alimentan los modelos de manera independiente y automatizada, pero todo lo que tenga que ver con lo conductual, lo contextual, lo geopolítico y lo estratégico lo tenemos que cargar nosotros. ¿Está? ¿Por qué? Porque necesariamente requiere de un universo de análisis extras. ¿Viste? Y eso que vos decís recién, de que lo identifico en una fuente y ya está, ¿no cerrar la puerta? Gracias, doctor. Eso que lo identifico en una fuente es justamente lo que no se hace en inteligencia. ¿Está? De hecho, una de las grandes razones por las cuales las teorías o los planes de inteligencia fallan es justamente por el agotado número de fuentes que se utiliza para tomar una decisión, para analizar, para tomar una decisión. Entonces acá, en este universo, tenemos los modelos, la matriz de Mitre, ustedes ya la conocen, pero es una de las que se usa, y en concomitancia con la matriz de Mitre se utiliza el Diamond Model. No sé si alguna vez ustedes lo habrán escuchado. El Diamond Model es, básicamente lo puse por las dudas, lleva ese nombre porque se hace como un rombito, se hace un rombo, y en ese rombo se incorporan 4 variables todo el tiempo. ¿Sí? El adversario, que es el atacante, todo lo que sabemos y lo que podemos conocer del atacante, la víctima, todo lo que podemos conocer y saber del objetivo del ataque, la infraestructura que usó el atacante y la capacidad de acción que tiene ese atacante. ¿Está? Entonces, esto se construye generalmente en un modelo de matriz que yo, por suerte, el Diamond Model, así se llama, Diamond Model of Intrusion Analysis, es una matriz a la que yo le cargo toda esta información y ella va tratando de darnos alguna respuesta. ¿Pero por qué? Porque desde el punto de vista de la inteligencia, uno de los valores, de los activos más importantes que nosotros vamos a construir son las bases de datos. ¿Sí? Y las bases de datos implican la incorporación de información validada convenientemente en algún momento, que además, por desgracia, hay que actualizarlas todo el tiempo porque esto se modifica. ¿Por qué se modifica? Porque las amenazas son diferentes todo el tiempo, porque las vulnerabilidades son diferentes todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo, esa gran cantidad de información que nosotros fuimos cargando en la base de datos se van perdiendo en el tiempo en su efectividad. Entonces, se construyen estos modelos para tratar de mantener actualizado esa base de datos y al mismo tiempo ayudarnos a identificar o atribuir una determinada conducta detrás de un determinado ataque. Acá este rombo, este diamante que se arma, generalmente el atacante es el actor o el grupo que está detrás. Y acá hay que identificar, cuando hablamos de quiénes pueden ser, tenemos que identificar cuáles son las motivaciones, sus ganas, sus formas de trabajar, ¿sí? Sus habilidades a cada uno de los grupos. Hoy casi ya no existen los
ciberdelincuentes o a los hackers, si quieren ponerle un nombre, hackers que trabajan de manera individual. La mayoría de todos ellos hoy están estructurados detrás de una sigla con un número, generalmente. ¿Está? Esa sigla y ese número identifica generalmente un grupo en particular de ciberdelincuentes, si quieren llamarlo, hackers, lo que ustedes quieran. Entonces, el atacante hoy, de acuerdo a su modalidad, nos permite imaginar cuáles son sus características de acción. La capacidad es justamente cuáles son las herramientas que habitualmente usa cada uno de esos grupos. ¿Sí? ¿Qué técnicas, tácticas y procedimientos usa? Esto es recontra importante desde el punto de vista de la inteligencia, porque justamente si yo a ustedes, imagínense ustedes alguien de su familia que conocen y resulta que está la luz cortada y está en una gran oscuridad, ¿sí? Y vienen caminando en la oscuridad, ¿sí? Y se vienen acercándose hacia ustedes. Por la forma de caminar, por la cadencia del andar, por la forma que gira y mueve la cabeza o los brazos, ustedes van a poder identificarlos. Aunque no lo vean con claridad, pero viéndolos venir podrían inferir de quién se trata, ¿verdad? Porque tienen esos modos. Bueno, en el mundo de la ciberinteligencia, esos modos son las técnicas, tácticas y procedimientos. ¿Está? Son las formas en que habitualmente se comportan estos grupos de ciberdelincuentes. Por lo tanto, la capacidad es lo que se vincula con el atacante para darnos una manera de tratar de tratar de entender quiénes podrían estar detrás del ataque. La otra es qué tipo de infraestructura usa. Esto, así como las capacidades y la infraestructura se van modificando, habitualmente las infraestructuras tardan más en modificarse. ¿Verdad? Pero no porque no haya nueva, sino porque los grupos se valen de determinado tipo de infraestructura, con determinado tipo de anonimización o determinado tipo de seguridad operacional. Entonces no es que un grupo ruso va a terminar actuando con infraestructura poco habitual para los modelos rusos, salvo que deseen ex profeso instrumentar un ataque y que la culpa se la echen a los otros. Por lo tanto, nosotros que vamos a hacer el análisis de la acción de cada uno de estos grupos, no somos nosotros los únicos, como para protegernos de ellos, no somos nosotros los únicos que llevamos adelante ese tipo de análisis. Ellos mismos se analizan entre ellos porque una de las tácticas, técnicas y procedimientos más habituales es actuar como si fuera el otro. Sobre todo cuando la inteligencia activa queda demasiado en evidencia. Entonces, si va a quedar demasiado en evidencia, que quede en evidencia la táctica, técnica y procedimiento de otro grupo para que no caiga sobre mí la responsabilidad final. Entonces, a eso se llama, lo vamos a ver dentro de un ratito, ataques de falsa bandera, los false flags, los false flags. ¿Está? Y para eso la infraestructura, el análisis de la infraestructura nos termina mostrando con mucha claridad si son o no son. ¿Está? Y después, por desgracia, que esto pasa en la criminalística también, la víctima también es objeto de análisis. Ya no solamente en su vulnerabilidad, sino por qué es objeto de ataque la víctima. ¿Qué fue lo que se pretendía con ese ataque? ¿Cuál era la intención del ciberdelincuente de llevar adelante un ataque sobre esa víctima y no sobre otra? Y ahí tiene que ver los activos de esa víctima, las características, si posee o no posee información, si son grupos, estados o personas, no importa cómo. Toda esta gran matriz
constituye lo que se llama el Diamond Model of Intrusion Analysis, que es una de las plataformas que se utiliza para ayudarnos a atribuir el ataque a un determinado grupo. ¿Entendimos hasta acá? Sí. ¿Sí? Bueno, no traje agua, así que les voy a pedir mate un montón hoy. Estamos hasta acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Ahora se va a empezar a poner bastante hijo de puta este temita. ¿Por qué es tan difícil la atribución en la ciberinteligencia? ¿Por qué es esa? Cada vez que nos dicen. Lo primero que les va a pasar a ustedes es, el jefe que pone la plata de la infraestructura va a decir, yo quiero que estemos a resguardo de cualquier tipo de cosa. Nosotros le vamos a decir, eso no se puede, problema tuyo, nos van a decir ellos, para eso te pago, y ahí siempre perdemos en esa discusión. ¿Está? Siempre perdemos en esa discusión. Entonces, por más que intentemos explicar que eso no se puede, el enojo si nos pasa, si tenemos un problema, la puteada la vamos a recibir. ¿Está? Hijo de puta, ¿qué fue lo que hiciste mal para que nos pegue el ransomware? Eso nos va a pasar. ¿Sí? Bueno, usted no puso la plata para actualizar el firewall, no me importa 3 culos te hubieras encargado vos. Siempre tenemos la culpa, eso no tiene que ser. Si no pasa nada también. No, menos mal que no pasó nada, pero mirá, el cagadón que te mandaste, igualmente tenemos la culpa, aunque no pasa nada. Sí. ¿Cómo hiciste comprar la mierda esta que me trajiste? Igual nos pegaron, todo eso no podemos responder. Y cuando queremos responder, déjame que te explique. No. Explícame, no, andá y resolverlo, te van a decir. Quiero saber quién fue. ¿Está? Y esa es la pregunta más dicha pelota que nos hacen. ¿Sí? ¿Quién fue? Porque sabe. ¿Quién fue? Es lo más difícil en el mundo de la inteligencia. ¿Por qué es difícil? Primero porque existe una inmensa cantidad de datos dando vuelta en el universo de las redes, internet, no importa qué. Hay tanta cantidad de información, todas ellas, es imposible analizarlas en tiempo real, es imposible analizarlas de manera profunda, porque a lo sumo le podemos seguir más o menos el rumbo de cómo se va actualizando, pero analizarlas en profundidad es muy difícil. Entonces, esa gran cantidad de información de por sí ya hace de que nuestro trabajo sea bastante ingrato. Pero lo otro es que, así como existe gran cantidad de información, hay un montón de esa información que está dando vuelta que está ofuscada. ¿Sí? Y acá no le puse la ofuscación intencionada, incorporan acá el concepto del ruido también. O sea, no es solamente de la ofuscación. Pero hay ruido y ofuscación que hacen que, por más que yo desarrolle un músculo tremendo para poder analizar toda esa gran cantidad de datos que está dando vuelta, no tengo la certeza de que lo que estoy analizando es verdadero o es falso. O si lo encuentro o no lo encuentro. ¿Está? Entonces la ofuscación intencionada es otro de los problemas que tenemos. La evidencia digital, por desgracia, como ustedes saben, es muy volátil, por lo tanto, asegurar la evidencia digital cuesta muchísima plata también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no importa qué tan grande sea el servidor que estamos administrando, en algún momento los logs se van perdiendo, se van sobreescribiendo. Si no fuimos capaces de darnos cuenta rápidamente del incidente y poder tratar de recuperar toda esa información, mucha de esa información la vamos a perder. Todo lo que estuvo almacenado en la memoria RAM desde el momento que se ocurrió el incidente hasta que nos dimos cuenta, el ubicado de memoria por ahí claro nos trae, no importa si vamos con la tabla de archivos, no importa nada de eso, hay un montón de información que la vamos a perder. Entonces la evidencia digital para tratar de probar qué fue, quién fue, dónde estuvo, cómo pasó, muchas veces también nos juegan contra en este gran problema. Y después que tenemos rápida evolución de las herramientas para defendernos de la misma manera que aparecen las herramientas para atacarnos. Por desgracia, las herramientas que aparecen de defensa siempre vienen a la cola de las del ataque. Siempre vienen a la cola. ¿Está? Primero aparece la herramienta que nos resuelve un problema y nos hace un daño inmenso al mismo tiempo. Y después aparecen las herramientas forenses para tratar de resolver ese problema. Hoy, si ustedes quisieran dedicarse a hacer un daño, yo les diría que todos se compren el último iPhone y hagan la cagada ahora con ese iPhone. ¿Está?
¿Por qué? Porque hasta dentro de 2 años por lo menos no va a aparecer ninguna solución de UFED o de Greiky que me resuelva la posibilidad de inyectarle un agente que rompa la clave para hacer la extracción forense de la información del iPhone 17. ¿Está? Entonces, si ustedes tienen si tienen la tecnología de punta, el problema de fondo, el problema de la herramienta forense siempre viene a la cola y bastante más atrás. No quiere decir que yo no lo pueda ver. Esperen. La herramienta forense, cuando yo hablo de forense, les estoy hablando de la necesidad de llevar adelante una práctica de colección de la evidencia digital que me pueda servir para mostrar el delito. Entonces, si yo no tengo procesos legales actualizados, ¿sí? O la fase del derecho procesal actualizada, si tengo que hacer una adquisición de evidencia digital con herramientas forenses, cumpliendo todos los pasos, siempre voy a ir muy a la cola de las grandes ventajas que tiene la tecnología para desarrollar elementos de ataque. Entonces el elemento de ataque siempre va primero y el elemento de defensa un poco bastante más atrás. Y el elemento forense bastante más atrás todavía. ¿Está? ¿Entendimos hasta acá? Muy bien. Esto, por desgracia, la mierda, son los 4 grandes problemas que hacen que la atribución digital sea tan compleja. Pero nosotros, para poder enfocarnos en estas 4 desde el apocalipsis, tenemos una serie de acciones que podemos llevar adelante, pero por desgracia se tienen que hacer todas de manera concomitante, es decir, todas tienen que converger, tenemos que lograr una convergencia de todos estos tipos de análisis. Yo sé que todo lo que vamos a ver hoy y la próxima clase puede ser bastante más difícil, más aburrida que las clases que tuvimos hasta ahora. Pero si no entendemos esta parte, desde el punto conceptual, no vamos a poder hacer nunca poder elaborar nunca ningún producto de inteligencia, porque el análisis de por sí es difícil. Y es bastante aburrido hasta que lo entendemos. Una vez que lo entendemos, estamos joya. Pero hasta entenderlo cuesta un poquito. OSI y SOPI ya vimos que es algo de lo que nos valemos. El análisis forense digital ya vimos que es algo de lo que nos valemos, lo vieron con todos ustedes. El análisis de comportamiento lo vamos a ver en esta clase, en esta materia, las últimas 2 clases. ¿Sí? El estudio de cómo actúa un atacante. Técnica, táctica y procedimiento es cómo actúa un atacante. ¿Sí? Ustedes cuando salen de sus casas y van a su trabajo, ¿van siempre por el mismo camino? ¿Sí? ¿Por qué lo hacen? Más rápido. Porque no pensamos, se van a bañar, piensan, ahora me voy a lavar el brazo, ahora me voy a lavar el otro brazo, ahora me voy a lavar... No, se bañan de memoria. No, todo lo bañamos de memoria. Todos vamos a nuestros trabajos de un lado al otro de memoria. ¿Está? Las técnicas, tácticas y procedimientos de los ciberdelincuentes también pasan. ¿Por qué lo hacen? Porque ya saben que así funciona. Entonces, cuando tienen que ejecutar un ataque, no se van a ponerse a pensar a ver de qué manera lo puedo hacer diferente. Hay una diferencia que es intencional. Eso también lo podemos Hay veces que lo hacen de manera diferente para que la carga de la prueba le caiga a otro. ¿Está? Pero la mayoría de las veces dice mierda, me derramé todo, perdón. Me lloré el mal. Pero la táctica, el análisis del comportamiento es la idiosincrasia operativa del atacante. Y acá ya no es solamente cómo actúa, sino qué tipo de exploit usa, qué tipo de software malicioso usa, cuáles son los métodos de acción que lleva el atacante. El otro es el análisis lingüístico y estilométrico. ¿Qué es esto? Esto nos permite identificar de dónde potencialmente podrían ser. ¿Sí? Porque hay formas de hablar, formas de escribir, determinadas expresiones, características del lenguaje. ¿Sí? El estilométrico, esto habla del estilo de redacción, el estilo en el que se programa un exploit. ¿Cuáles son las distintas fases que habitualmente utilizan para programar un payload o un exploit? Toda esa estilometría hace que nosotros podamos ir
tratando de identificar quiénes pueden ser potencialmente los que están detrás a partir del análisis de cada una de estas cosas. ¿Está? Y después, esto es más para estados o grandes empresas, la cuestión de la geopolítica y la estrategia. Nosotros, yo les dije, no vemos esto en nuestra materia, porque si no, no llegamos más. Tendría que ser anual esta materia para que podamos ver todo lo que implica el análisis geopolítico y estratégico. Pero, desde el punto de vista del análisis, sin eso no se puede hacer nada. ¿Está? Sin un análisis geopolítico y estratégico no se puede lograr ningún análisis completo. Ahora van a ver, dentro de un rato, que por acá se arranca para hacer estos análisis. Muy bien. Les voy a dar acá algunos ejemplos de atribución en la ciberinteligencia. Los ciberataques patrocinados por estados se identificaron responsables de la campaña. Así se ven hoy los grupos de APT-28, APT-34. El APT-28 es el FANCI-BIR, que es un grupo atribuido a los servicios de inteligencia rusos. ¿Sí? Son del GRU de Rusia. El APT-28. El APT-34, o conocido como Oil Ring, es un grupo de ciberdelincuentes vinculado al gobierno de Irán. ¿Está? Entonces, cuando ustedes ven, esto está todo en algún lugar en internet, ¿saben dónde ponen estos? Decime todos los APT que hay y les voy a decir por número a quiénes pertenecen, quiénes son los grupos que están detrás. ¿Sí? Oye, muy público esto. ¿Por qué? Porque es más fácil orientar el grupo que actuar. Pero, ¿cómo descubrieron que este grupo y este grupo eran vinculados o patrocinados por Estado? Porque hicieron la correlación de la infraestructura del ataque que usaban, las herramientas y especialmente los objetivos específicos que utilizaban en cada uno de los ataques. Y acá, en el objetivo específico del ataque, es cuando entra el análisis geopolítico. ¿Está? Porque se dieron cuenta que cada vez que había un ataque del grupo del FANCI-BIR, siempre eran grupos geopolíticos opuestos a Rusia. Y después resulta que la infraestructura que usaban del ataque no era alguien que podía comprarla de manera sencilla. Generalmente era la infraestructura que se comercializaban en grandes industrias de la guerra o del negocio de las armas, por ejemplo. Entonces, inmediatamente cuando ves la infraestructura decía que hay un ataque detrás. Cuando ves qué tipo de herramientas usas, podés identificar cómo son los ataques de cada uno de los grupos, de los distintos grupos. Pero cuando analizás el objetivo, puedes identificar grupos con el Estado que podría estar financiándolo de fondo. Esto es uno de los grandes valores del análisis de la inteligencia, la reutilización de un código. Yo tomo un código, lo desarrollo, armo un determinado exploit a partir de ese código fuente, y después para armar otros payloads y otro exploit utilizo el mismo código de base. Es como si yo les dijera que ustedes van a armar a partir de ahora siempre distribuciones distintas de Linux y siempre parten de un Ubuntu, ¿no? Entonces, ya sé que sos vos porque te gusta el Ubuntu, es más fácil, a partir de ahí es más sencillo de ir, entonces arrancaste de ahí, ¿está? Entonces ahí tienen una de las características. Campañas de ransomware se identifican generalmente a partir de la desarticulación de los grupos. Cuando desarticulaste el grupo, identificaste cómo fue que analizaste los patrones, a dónde se pagaban, qué tipo de criptos usaban, a dónde generalmente, cómo las criptos iban migrando de una cripto a otra. Todo ese tipo de lógicas generalmente se produce de manera habitual, ¿sí? Ordinaria, y a partir de ahí se puede atribuir quiénes son los que están detrás. La atribución de campañas de desinformación es algo muy actual esto, es algo muy actual, pero evidentemente también sigue. Todo esto, les puse acá, tiene una limitación, que es lo que ya hablamos varias veces hasta hoy, hasta recién, que es cuando yo actúo para que la responsabilidad le caiga al otro
cuando el APT28 actúa como si fuese el APT34. Sobre todo cuando tengo que quedar demasiado expuesto en el ataque, generalmente uso las tácticas de falsa bandera o ataque de falsa bandera. Muy bien, tipos y metodología de atribución. Ahora sí nos vamos a meter en la parte. ¿Entendimos hasta acá? Porque todo esto era lo conceptual. Ahora nos vamos a empezar a meter en lo particular. Y lo particular suele ser bastante más hincha pelotas, un poquito al menos. Tipos y metodologías de la atribución. Para ver acá tenemos 4. Ahora vamos a analizar todas ellas una por una. Pero para que sepan, esta no pasa nunca, pero es la que todos buscamos. La atribución directa. ¿Qué es la atribución directa? Y cuando yo ya sé que esto que pasó es porque fulano tal o el grupo tal está detrás. ¿Está? Pero no pasa nunca. Es muy poco frecuente. Generalmente se da cuando se van a una cagada, cometen un error y dejan expuesto alguna variable que nos hace atribuirlos directamente. Pero todo el mundo va tratando de encontrar esto. La atribución técnica es la más sencilla porque es la que decimos, analizamos qué nos pasó. ¿Sí? Analizamos el objetivo del ataque y qué fue lo que ocurrió. Y a partir de que qué fue lo que ocurrió, podemos decir, y esto habitualmente lo hace tal grupo. O, si les dijera a ustedes, ¿no? Me duele la garganta, me duele el cuerpo, tengo mocos, estoy cansado, me quiero acostar a la cama. Habitualmente todos esos síntomas dan gripe, ¿no? ¿No? Esto es parecido. ¿Está? La cuestión de la atribución técnica es parecida. Pasa esto, después aquello, después lo otro, y probablemente este sea el grupo tal que está detrás. Yo puedo automatizarlo. ¿Está? También un poquitito. Estos dos no los puedo automatizar. Esto necesariamente requiere de un análisis. ¿Por qué? Porque a partir de la atribución indirecta es cuando yo analizo la conducta y el contexto en el que se produce el ataque. ¿Está? Entonces yo acá busco un modo de operación, qué tipo de lenguajes utilizaron, los horarios de las actividades que llevaron adelante. Esto es generalmente para construir una hipótesis cuando lo técnico es medio flojo de papeles. ¿Está? No tengo tanta evidencia técnica, construyo hipótesis a partir de la conducta o el contexto. ¿Está? Acá me valgo mucho de OSINT y de SOCMIT sobre todo para tratar de identificar o darle un poquitito más de cobertura a mi análisis conductual. Y el otro cuando tiene que ver con el objetivo geopolítico, ideológicos o económicos. Objetivos geopolíticos generalmente los estados o las empresas de los estados. Ideológicos generalmente también son los estados. Cuando en las guerras que tenemos hoy, muy particulares, el Oriente contra el Occidente, básicamente, ¿no? O el terrorismo, lo que sea, nos permite indagar por la cuestión ideológica. Pero lo económico es cuando el pez al que estamos apuntando es sólido, digamos, nada quita, ¿sí? No te digo ferretería Guinón, pero la Coca-Cola puede ser un objetivo económico. ¿Está? Entonces también, no solamente la cuestión estratégica impacta sobre el mundo de los estados únicamente, también impacta sobre el mundo de los particulares. ¿Y cómo se hace? ¿Quién se beneficia y cómo se alinea con los intereses nacionales, cuando son estados, o las agendas de cada una de las empresas, cuando son empresas, cuando son económicos los objetivos? ¿Me expliqué hasta acá? ¿Sí? Vamos uno por uno. El santo grial de la ciberinteligencia, no me van a decir que no le puse un nombre muy poético a la atribución directa. ¿Sí? Ninguno me va a poder decir, la verdad, que muy mal el nombre. Hermoso, todos vamos en búsqueda de esto. ¿Sí? Todos queremos encontrar, a partir del análisis de qué fue lo que nos pasó, rápidamente quién fue el que estaba detrás. La atribución directa es muy poco probable. Pero generalmente, les pongo acá, firmas criptográficas y certificados digitales son las firmas criptográficas válidas o certificados digitales asociados a una identidad verificada. Es decir, certificado, Eduardo Winkler compró este certificado, ¿no? Ese
generalmente certificados robados para camuflar la identificación, pero básicamente nos permite rápido ver. En el mundo de la ciberinteligencia, el análisis forense de un binario de malware para extraer los certificados y relacionando con base de datos de amenazas. ¿Cuál es una base de datos de amenazas? La más popular que existe. Dale. Virus. Muy bien. Las direcciones IP verificadas sin ofuscación, muy raro que en el mundo de la ciberinteligencia pase. Pero si hay un chambón detrás que se está arrancando, ¿cómo piensan que cayeron los primeros? ¿No? Es cuando la IP está verificada con algún proveedor de servicios, no está ofuscada. Acá necesito que el proveedor de servicios me colabore. ¿Sí? El ISP le tengo que preguntar, escúchame, esta dirección IP, ¿quién tenía tal día, tal hora? Y la operación del servidor del servicio de internet me tiene que entregar. O lo otro, en el mundo de la ciberinteligencia, es más habitual ver el monitoreo de infraestructura de servidores de comando y control. ¿Sí? ¿Cómo funcionan esos servidores? ¿De qué forma? ¿Cuáles son los flujos de red habituales? Entonces, eso me permite asociar generalmente a alguien que esté detrás. Este problemita no se da por desgracia casi nunca. En el mundo de la inteligencia moderna no se da. Puede decir que se dé en el mundo de la inteligencia más mundana. ¿Está? Pero en el mundo de la inteligencia moderna esto habitualmente no pasa. Acá les puse más ejemplos, después lo vean ustedes. ¿Sí? Alguien que dijo, yo fui, ¿no? Confesiones del piso, yo fui. Fue él de mi trabajo, yo lo voy haciendo, ¿no? Acá hay inteligencia humana, inteligencia de fuentes humanas que nos ayudan para resolver el tema. Metadatos únicos, fingerprinting de herramientas, nada. Acá lo que les quiero decir es que hay ejemplos, sí. ¿Es habitual? No. ¿Entendimos acá? Bien, vamos ahora nomás. Atribución técnica. Esto es lo que rápidamente vamos a saber. Vamos a saber qué nos pasó y de acá tenemos que tratar de encontrarle la vuelta para ver quién podría ser el que está detrás. ¿No? ¿Es un grupo nuevo? ¿Cómo? Si es un grupo nuevo. Y pero probablemente no lo sepas. No, por eso. Vas a saberlo después. Cuando el grupo tenga un comportamiento que se repita y que vos puedas, que en algún servicio de inteligencia del mundo diga estos son tales. ¿Y cómo Por la base de datos el Diamond Model, por ejemplo, tiene todas esas bases de datos cargadas. Entonces el Mitre, la base de la matriz de Mitre tiene cargado, vincula con todos esos resultados. Son nuevos los grupos. No. Mientras son nuevos, claro, no lo vas a poder saber hasta que ¿Y la alguien cómo lo identifica? Generalmente siempre por una cagada que se manda. Por eso. ¿Está? Generalmente Generalmente por un mismo. no necesariamente podés hacer que haya estados persiguiendo ese tipo de modalidad, o la habitualidad también es cómo saltan de modalidad a modalidad. ¿Sí? Yo voy a hacer esto ahora, para que no me detecte voy a hacer esto otro, y después voy a hacer esto otro. Y llega un momento en que ese patrón se empieza a repetir, y esos grupos empiezan a analizar ya la conducta, el contexto, quiénes son los objetivos, por qué actúan, a qué hora actúan. ¿Sí? Una vez que lo atribuís al grupo, ¿cómo identificar los miembros? Bueno, pero para no hay generalmente vos asociás, depende de la infraestructura que tengan, si son grupos vinculados a un Estado o son grupos vinculados a crimen organizado o grupos vinculados a terroristas. ¿Sí? Generalmente son porque necesitas de mucha guita para hacer. Cuanto más se disemine en el mundo, más fuertes son. Cuando son hacktivistas, los grupos ellos mismos dicen fuimos nosotros. ¿Está? Por ejemplo, lo que necesitan es que se conozca y que se conozca que fueron ellos. Entonces ahí tenés una forma. Después vos tenés un grupo hacktivista que tiene una determinada modalidad que se puede replicar en una modalidad de otro grupo. Entonces vos podés asociar ese grupo con algunos miembros del grupo hacktivista. ¿Está? Pero ahí tenés que analizar contexto, conducta, habitualidad, todo eso, que es lo que estamos viendo. Si el grupo es nuevo, en el informe que uno tiene que hacer de inteligencia, ¿qué va a ir? ¿Solo hasta ahí? Generalmente vos no vas a saber si es nuevo o no. Vos lo único que vas a decir, no puedo garantizar que sea tal.
¿Está? Porque puede ser que sea un grupo conocido, pero que vos no hayas sido tan bueno de sacarle el ficha. O puede ser de que sea un grupo conocido que está tratando de parecerse a otro, pero en realidad lo está haciendo mal, entonces no te cierra ni de un lado ni te cierra del otro. Vos vas a dar probabilidades de que probablemente puede tratarse de tal queriendo parecerse a tal, o probablemente puede ser tal pero actuando con novatos, o probablemente pueda ser tal otra por el objetivo, ¿no? Generalmente ahí viene el contexto de a quién atacó, a qué horario, hay un montón de variables. Por eso la metodología y no me den sesgos. Por eso necesitas llevar adelante un método, porque si no, te vas a ir, como muy bien dice nuestra compañera, vas a ir cayendo en lo que vos crees que puede ser. ¿Sí? Y cuando entras en ese terreno, es donde empezás a perder desde el punto de vista del análisis de inteligencia. ¿Sí? Cuando entras a desacreditar determinadas variables porque no fortalecen tu hipótesis. Y ahí fuiste. Entonces, acá tenemos esto de las cuestiones técnicas, las atribuciones técnicas tienen que ver ya con qué fue lo que nos pasó, qué fue el evento que se produjo dentro del elemento que estamos protegiendo. ¿Está? Por lo tanto, lo primero que hacemos es el análisis de código, el análisis inverso de lo binario y el código fuente para identificar la estructura de programación utilizada. ¿Diferencia entre binario y código fuente? El binario está compilado, No, al revés. El código fuente, sí, el binario es el que está compilado. El código fuente es el que escribe el programador, el binario es el lenguaje de la máquina. Muy bien. Pensé que no me iban a decir, muy bien. Muy bien, pero a partir de acá hay un montón de bibliotecas, errores de la codificación de los códigos fuentes. Generalmente cada una de esas particularidades son pequeños indicios que nos permiten ir aproximándonos a quién podría ser el que está detrás. ¿Está? Por eso les decía recién que no siempre, es decir, si nosotros nos valemos solo de esto, la vamos a cagar. Si nos valemos solo de uno, la vamos a cagar. Siempre, desde el punto de vista de la inteligencia, nos tenemos que valer de toda una gran cantidad de fuentes que nos alimentan. El analista tiene toda esa información y le arranca respuestas, le hace preguntas a esos datos y le arranca respuestas. Por eso es una de las partes más delicadas de todo el ciclo, la parte del análisis, porque hay que saber administrar matrices de variables. Ya no solo una fórmula con dos variables que es fácil de resolver. Hay que analizar matrices de múltiples variables y hay que conocer cómo se administran esas matrices y a partir de ahí encontrarle la solución. De vuelta, vamos al principio. Todos se integran hoy en modelos como el Diamond, que es el más sencillo. Sí, bueno, no importa. La resumo me hace mal. Lo sumo la ley. Muchas gracias. Genial. Muy bien. Análisis de código es uno. Configuración y comportamiento de la red. Otro de los patrones que se analiza. Los sistemas y las herramientas que utilizan dejan huella. ¿Cuáles son esas huellas que dejan cada una de esas herramientas? ¿No? Entonces yo puedo una identificación única de un dispositivo o un navegador o un sistema operativo virtual o herramientas que son creaciones de los propios grupos. ¿Está? Cuando yo hago el análisis reverso, si parto de acá, probablemente descubra esto que está acá también. ¿Lo expliqué hasta acá? ¿Entienden esto? Profesor, una pregunta. Diga. Si los grupos tienen muy buenas técnicas, son excelentes, ¿cuánto puedo llegar a tardar en descubrirlo? ¿Hay años para algunos? Sí, hay de hecho, hasta que podés identificar generalmente, hasta que tenés certezas, pasa un montón de tiempo. Mientras tanto, manejás probabilidades. Y mientras manejás probabilidades, a lo sumo podés ir analizando sus comportamientos y aumentar la probabilidad. Pero certeza es justamente cuando quedan al descubierto de una manera muy flagrante o hace mucho tiempo que vienen ejecutándose. Estos rusos que les dije recién,
el APT 28, ¿era? O el 24, no me acuerdo cuál era el ruso. El 28 estaban trabajando desde el 2005 y se descubrieron en el 2017. ¿Está? Entonces, lleva mucho tiempo identificarlos, hacerles vincular el grupo con el estado que estaba detrás. ¿Por qué? Porque al principio el APT34 y el Spicy Beer aparecían como dos grupos distintos. Después recién en el análisis vieron que las conductas eran iguales, entonces vincularon. Y cuando las vincularon recién ahí pudieron juntar, al Collana pudieron juntar cuáles eran las técnicas y las tácticas y procedimientos que usaban, los dos eran lo mismo, y a partir de ahí fue mucho más sencillo. Ahí aumenta rápidamente la probabilidad de resolución. La APT se le asigna cuando está 100% seguro. Sí, APT es cuando ya sabes qué es. ¿Sí? ¿Estamos acá? No estamos hablando de un solo ataque, estamos hablando de una conducta. No, estamos hablando de todo esto. No, digo, pero con un solo ataque no podés. No, pero no hay Claro, por eso. chance de eso. Pero, si vos tenés la matriz del Diagonal Model, ¿está? Y la cargas respecto de cuáles fueron las conductas o qué fue lo que te pasó desde lo técnico, el Diagonal Model te va a decir probablemente sea este grupo, porque es el que habitualmente usa esto que vos estás haciendo. Pero esa matriz y esa base de datos se construyeron luego de muchas veces que fueron identificados esos procesos. ¿Está? Entonces, hoy los modelos o la matriz de Mitre, la matriz de Mitre no es lo mismo que el Diagonal, pero funcionan de manera concomitante. Pero la matriz de Mitre y el Diagonal Model generalmente te tiran probabilidades de quién podría ser de acuerdo a los datos estructurados que vos le cargaste para que te analicen. Ahora, los datos estructurados que vos le puedes cargar, que son fidedignos, son los que te aporta la técnica. Pero le puedes recontra mega cagar si le pusiste un dato, transformaste el dato estructurado un modo que en definitiva no era, una conducta que en definitiva no era, o un contexto en el que le erraste. ¿Está? Entonces, todo eso que parte de la subjetividad, que tenés que ser muy bueno para llevar adelante un análisis de esa característica y tenés que valerte de otras fuentes, si le erraste ahí, la plataforma funciona con algoritmos. ¿Está? Te va a decir esto, o te va a decir, no, mira, no hay ninguno. ¿Por qué? Porque puede ser que le estés errando en alguna de esas variables que estás analizando para cargarle al aire. Y esto dice de la veracidad con la que dijiste que cuando empezamos, la primera palabra de la clase. Por supuesto. Eso. ¿Está? ¿Entendimos acá o no? Muy bien, porque acá nos vamos a meter ahora. Acá, estos son los patrones que generalmente acá lo que acabamos de hablar. Dice, estas técnicas, ¿sí? El análisis de amenazas persistentes, o el análisis de las tácticas, técnicas y procedimientos, o los esquemas de los servidores de comando de control, o las herramientas personalizadas, ¿sí? O si se descubre una combinación de fundación con el tipo de código que usan. ¿Entendés que hay un montón de variables que tenés que revisar? Y cuando vas juntando todo eso, le vas cargando al Diagonal Model. Y el Diagonal Model, a partir de ahí, te va diciendo, puede ser esto. ¿Está? Pero, si no tenés el Diagonal Model, esto es a mano blanca. ¿Está? Muy bien. Esto yo les pongo porque habitualmente cuando hablamos de geopolítica, si bien les dije que no vamos a analizar esto en nuestra cátedra, la geopolítica es recontra importante para poder entender quiénes pueden estar detrás de ella. ¿Está? Porque ya no se trata solamente de la forma en que se comporta, sino dónde estás viviendo vos, qué información sensible podías tener, por qué fuiste víctima del ataque. ¿Entendés? ¿Quién podría haberse beneficiado con que vos quedes afuera de la cancha? ¿Qué pueden crear? ¿No? Si no te piden nada a cambio. O sea, si te meten el ransomware y no te piden rescate. Su intencionalidad fue solamente producirte un daño informático. Romper un virus, solo el virus produce daño informático. Bueno, ¿cómo se metió el virus a tu computadora? ¿Cuál fue la técnica de phishing que usaron?
hiciste clic en el documento, alguien de tu entorno hizo clic o no hizo clic. ¿Cómo entrar a ese alguien de tu entorno? ¿Está? La mayoría de los ataques generalmente se descubren a partir de este tipo de cosas. Uno de los ataques más importantes fue porque el responsable, no quería decir esto, pero el responsable de los sistemas era un señor bastante más mayor que yo y metió un pendrive con la foto de su nietita, para ver la foto de su nietita. Y lo metió sin verificar el correo y contenido. ¿Está? ¿Por qué? Porque estaba tan seguro de que quien se lo había acercado no conocía ni su trabajo, ¿no? Pero cómo le llega, cómo hicieron el análisis de las personas por las que fue pasando ese pendrive hasta llegar a este tipo. ¿Está? Muy bien. Todo eso forma parte del análisis contextual, que es lo que vimos hace un rato. ¿Me expliqué? Mirá. Ahora. No te llega. No llega. Se me queda sin pila. Ahí está, mirá. Ahí está, mirá. Ahora sí. No, ¿te acuerdas cuando empezaba todo esto de phishing hace... Por ahí me equivoco, Yo no había nacido. Lo común, lo de ahora. Te ganaste la lotería por el No, tenía un link, un mail de una pyme, tenía un link sobre el mail, porque ya empezaba a rebotar, con el mail corporativo de cualquiera, y por ahí caía siempre en la recepcionista. Pobre, no, pero no tenía conocimiento, y sabía nada. Pero generalmente pasa eso. Y lo abría, y chao. Pero escúchenme, cuando arrancamos cibercrimen el primer año, yo les dije, si es humano, es hackeable. Entonces, yo necesito, cuando hablamos de esto, lo más fácil que tengo es buscar cuál es el humano más vulnerable que tengo alrededor para que me infecte porque si voy por la parte técnica, lo más probable es que me cueste un montón más de tiempo, más de guita. De ahí, si va para atrás en el proceso, por ahí puede ser una banda contra armada o no. Lo sabemos. Por ahí puede ser alguien que... Pero a ver, si la intención es robarte algo, probablemente sea una banda chiquita. Pero si la intención fue solamente hacerte un daño, ¿sí? Inyectarte un malware que te rompe el sistema operativo, ¿quién se ve beneficiado con que vos quedes afuera de la lucha por un tiempito? ¿Entendés? Pero ¿quién de la competencia? ¿Está? Y si es alguno que no te quiere y que trabaja con vos, y si no es, y si puede ser te peleaste con tu hermana, el hijo de puta lo voy a hacer mierda, o le ganaste el juicio de divorcio a tu mujer, ¿está? A mí me causa gracia porque muchos de los criminales salen a la luz por las exparejas. Bueno, realmente sí. Pero los amantes a veces. Una cosa más, hoy está todo vulnerable, porque por supuesto. Pero todo. ¿Por qué estamos No llegamos porque se enoja porque no llega con el sueldo. No, pero es que justamente lo mejor que hay para producir un ciberataque es despertar la ira de alguien, ¿sí? O una emoción violenta. No hay nada que ejecute con mayor profundidad un ataque que despertar la emoción violenta en la víctima, porque presos de una emoción violenta bajamos las defensas, ¿no? Hacemos cagadas, ¿sí? Si ustedes me hacen enojar, lo más probable es que yo diga cosas de las cuales después me voy a arrepentir. Como ya me hicieron enojar el primer año, en cuarto estoy bastante más bueno. Bueno, ¿entienden esto? Por eso les digo lo de la geopolítica, porque la geopolítica es contextual. Y el análisis contextual es tan importante como el análisis técnico. Si ustedes creían que solamente por saber cómo funciona un firewall resolvían todos los problemas, les quiero decir que no sirve solamente eso. ¿Está? Muy bien. La atribución indirecta tiene que ver con el análisis ya no de contexto, sino de conducta. El contexto también interviene, pero la conducta interviene más, en este caso. ¿Está? ¿Cuáles son? El momento en que, si siempre estoy siendo víctima, si siempre recibo un ataque de phishing a la misma hora, y el phishing es un phishing dirigido, es alguien que a esa hora está trabajando, o a esa hora tiene tiempo libre y se sienta en la computadora de la casa para hacer el daño, no importa, pero
5 de mayo no me atacó, lo más probable es que sea argentino. Porque está pescando, porque aprovechó el feriado. Si justo el 9 de julio no me atacó, y lo más probable es que sea de acá. Todos los días me ataca. El 9 de julio no me atacó, estaba con la familia en la costanera. Listo, ya tengo ahí algo que me distingue, que me puede decir, bueno, para este puede ser que esté acá. ¿Está? O cada cuánto se repite el ciclo. ¿Está? Y a partir de ahí, a cada cuánto se repite el ciclo del ataque, puedo tratar de ver por qué, quién puede actuar de esta manera. Y mientras esos ciclos me pasaron, ¿qué pasó a mí? ¿Quién se acercó? ¿Quién no se acercó? ¿Qué pasaba? ¿Entienden esto? ¿Está? Entonces ahí tienen un patrón temporal que sirve de análisis. La característica lingüística, si ustedes reciben un phishing dirigido que dice, oye, pana. Bueno, de acá no es. Puede ser que sea de República Dominicana, puede ser que sea de Venezuela, de Costa Rica, de Puerto Rico, ¿sí? Te dicen, hola, pana hasta acá no es. Ya tenés ahí un caso. Pero no solamente la característica por el vocabulario y la jerga, también puede ser por el error de ortografía, también puede ser por los modos, ¿sí? Los giros idiomáticos. ¿Sí? Si nosotros estamos habitualmente acostumbrados a hablar, che, vos, decime tal cosa, y te dice, dime, y dime no suena mucho a que es algo que está cerca, ¿no? ¿Me explico hasta acá? Esos giros idiomáticos a la lingüística también contribuyen como pequeños indicios. Lo que les quiero decir de por qué es tan difícil el análisis de inteligencia, porque cada una de estas pequeñas pelotudeces es un mundo para analizar. ¿Me explico? Por eso el analista de inteligencia son tan valorados en el mundo, porque tienen la capacidad de poder detectar, cuando tienen enfrente un dato, le pueden hacer un montón de preguntas y ver cosas que el que recolectó ese dato no le ve. O la da por sentado, pero el analista nunca da por sentado nada. Entonces necesariamente tiene que hacerle preguntas a ese dato o a esos hilos de información y arrancarle la respuesta o hacerle una repregunta. ¿Te expliqué? ¿Acá? Muy bien. Entonces, acá, generalmente, los análisis conductuales son mucho más sólidos que las amenazas avanzadas persistentes. ¿Por qué? Porque una amenaza persistente avanzada, una amenaza avanzada persistente, puede ser que alguien en un ataque de falsa bandera esté llevando adelante una táctica está ejecutando un APT de ese estilo, ¿no? Pero un modismo es más difícil de falsificar. Un código lingüístico es más difícil de falsificar. Una actitud es más difícil de falsificar. ¿Sí? Cuando yo junto todo eso, muchas veces los análisis conductuales que me permiten la atribución indirecta son más sólidos inclusive que los análisis técnicos. ¿Está? Por esto que les estoy contando. Son datos no estructurados. Todos datos no estructurados, pero hay que estructurar. La analista tiene que estructurar esos datos para ir cargando. A ver si te llega uno. Ahí Me está. acordé mirando una serie de narcos que los narcos se habían dado cuenta quiénes nos estaban investigando por el tipo de empanadas que habían pedido. Ahí tenés algo muy bueno. ¿Sí? Sí, sí. Por el tipo de picante y demás se daban cuenta si eran de la DEA o si eran mexicanos. Muy buen aporte, excelente aporte. Ahí tienen un dato conductual que cualquiera de nosotros podría pasar desapercibido, no para un analista de inteligencia. ¿Está? Y ojo que los narcos también tienen sus analistas de El inteligencia. caso de la pizzería cerca del Pentágono. ¿No? El caso de la pizzería cerca del Pentágono. Bueno, yo estuve en esa pizzería. Nunca me sentí con tanto miedo cuando intenté sacarme una foto de la puerta del Pentágono. ¿Dónde? La puerta del Pentágono. Fui a sacarme una foto de la puerta del Pentágono y se vinieron 3. Peor la que hizo mi amigo. ¿Usted conoce la serie? ¿Cómo se llama este ricachón que entrega a los criminales? La puta madre se me fue. Batman. No, pero
alta buscado, llega al FBI, dice soy fulano tal, decide a tu jefe y se arrodilla en el hall central y pone las manos de atrás, ¿no? Y vienen 500.000 marines, soldados, todos los presos porque era el tipo más buscado por el FBI. Vino a entregarse. Bueno, yo tengo un amigo mío que fue al FBI y se arrodilló a sacarse esa foto y lo sacaron a patadas en el ojete. Dice, no sir, no sir. Lo sacaron y le dieron un ticket, venga mañana, pero hoy ya no puede entrar. Ese a partir de ahí, hasta que se fue a Estados Unidos, obviamente había uno atrás, se acercó. Pero encima loco que yo me quería sacar una foto de la puerta del Pentágono. ¿Pero se la sacó después? ¿Qué se va a sacar? Si no duró, no llegó ni a poner la rodilla. Tenía el pedo, pero no llegó ni a poner la rodilla en el piso. Bueno, no sé por qué terminó. ¡Ah, por la empanada! Bueno, ahí ese, por ejemplo, pelotudo que me digo. Ahí tiene el ejemplo. Muy bien. La atribución estratégica, esto tiene que ver con la geopolítica, que ya estuvimos hablando un montón, no voy a detenerme acá porque geopolítica no vemos en esta materia, pero ¿por qué les quiero poner? Porque entiendan que el análisis de tácticas, técnicas y procedimientos, infraestructura, contenido y narrativa forma parte del análisis geopolítico también. No es solamente una cuestión técnica, también forma parte del análisis geopolítico. ¿Está? Muy bien. Esto es lo mismo, todo lo mismo. Lo que hace la geopolítica se integra con el Diamond también y también complementa el interior. Esto no se conoce sin el chain, que también son complementados por toda esta información. ¿Está? La atribución, no obstante, desde Kotak, es compleja por la ofuscación y la falsedad. ¿No? No hay nada más fácil que querer parecer un cubano. Si quiero que soy de Argentina, pero quiero parecer un cubano. La voy a traer en cualquier momento. Pero salvo que haya vivido en Cuba mucho tiempo, que tenga ese tipo de modismo, yo puedo llevar adelante una ofuscación lo suficientemente sólida como para que pueda pasar por cubano siendo argentino. ¿Está? El problema con esto es, los gobiernos no pueden mandarse una cagada detrás de la otra, no pueden equivocarse, no pueden decir, fueron ustedes los uruguayos los que nos atacaron. ¿Entienden? No pueden decir, porque si dicen, entramos en un conflicto diplomático, hasta bélico. Entonces, generalmente, las implicaciones que tiene cagar la cara es mucho más grave que las implicaciones que pueden tener si le erramos en un análisis técnico. ¿Está? Entonces, ¿esto es importante? Sí. Tan importante es que no lo podemos errar. ¿Está? Tenemos que estar contra seguros cuando vamos a levantar una acusación pasado en la atribución por objetivos concretos. Muy bien. Hay, de todo lo que acabamos de hablar, un método. ¿Cuál es ese método desde el punto de vista de la inteligencia para tratar de encontrar la más alta probabilidad de la atribución de la práctica? Usar esta secuencia. La geopolítica primero, el análisis estratégico, de lo que ya vimos, el contextual después, ¿por qué yo? ¿No? ¿Por qué el objetivo del ataque? ¿Qué pasa? ¿No? Yo puedo perfilar quiénes podrían ser los atacantes a partir de mis enemigos, por ejemplo. Si yo fui la víctima. ¿No? O cómo usó, ¿no? La metodología. Y mi señora probablemente no me mate ella, pero yo la creo muy capaz de contratar a alguien para que me mate. La creo muy capaz. Por eso la quiero. Bueno, lo que digo es, primero estratégico, contextual, conductual y al final lo técnico. Lo técnico termina siendo siempre lo que le pone el moño al análisis. ¿Está? Si lo estratégico, lo estratégico, lo contextual y lo conductual me da más o menos, ¿conoce el dicho ese? Si tiene melena de león, cara de león, pata de león, lo más probable que sea un león. Bueno, lo más probable que sea un león es cuando la técnica dice el león. Pero si esto me dice que puede ser león y esto me dice no,
en Gato Montes Central. ¿Me explico? Sí. ¿Está? Entonces acá lo que les quiero decir es que todo esto del análisis de las capas nos termina en la primera de las acciones que lleva adelante un analista. A partir de ahora vamos a hablar con un montón de otras. Pero la primera de las acciones que lleva adelante un analista es ejecuta esta metodología de la atribución por capas de ciberinteligencia. A esto se llama. Recuerden el orden, súper importante. Estratégico, contextual, conductual, técnico. ¿Estamos acá? No. Dale, vamos a 10 minutos, son 7 días, 8 horas, juntamos. Y las técnicas de verificación tienen un componente de análisis también. ¿Por qué les digo esto? Porque generalmente la técnica de verificación forma parte de la fase de procesamiento. Pero también necesariamente forma parte de la fase de análisis un poquito. Por esa razón es que en algunos ciclos de inteligencia la fase de procesamiento está inscripta dentro del análisis. ¿Está? Procesamiento que es cuando limpiamos y hacemos todo eso, ¿no? Bueno. Vamos acá. ¿Nos metemos? Técnica de verificación. La verificación es crucial en el mundo de la ciberinteligencia y nos metimos hoy, no me acuerdo quién fue, que me preguntó si con una sola fuente alcanzaba. Justamente eso es lo peor que podemos hacer cuando llevamos adelante un contexto de análisis de inteligencia. La inteligencia requiere, para que sea sólida, que tenga que tener verificación cruzada de fuentes. Si no tiene verificación cruzada de fuentes, no hay solidez. ¿Me expliqué hasta acá? Sí. Si no hay verificación cruzada de fuentes, no hay inteligencia. ¿Está? ¿Por qué? Porque acá caemos. Si tiene el sesgo, primero, ¿cómo se llama el sesgo de que solamente lo primero que vimos es lo que nos importa? De actual. Muy bien. Caemos en el sesgo. Y después no podemos tomar como válida solamente una información por más contundente que sea. ¿Está? Esa es la razón por la cual muchas veces los fiscales necesitan de muchos cargos para imputar, porque con uno solo muchas veces no pueden probar la contundencia. En todo el mundo judicial, jurídico, en el mundo de la ciberinteligencia también pasa, en el mundo de la inteligencia pasa todo el tiempo que una sola fuente es solo un indicio, no es contundente. Se necesita la verificación cruzada. Sin verificación cruzada no existe inteligencia y mucho menos ciberinteligencia. Ya no solamente por la cuestión de que no sabemos quién puede ser el que está detrás. Imaginemos que es un caso súper espectacular, que es una atribución directa de verificación. ¿Está? El tipo se mandó una cagada, dejó el nombre y apellido en un metadato de un documento, ¿sí? de la campaña de phishing. ¿Está? Y poco se mueve, es este. ¿Está? Pero resulta que después su táctica, su técnica no es asimilable a esa persona. Entonces la cagamos porque puede ser un ataque de falsa bandera o puede ser cualquier cosa. ¿Me explico? Entonces siempre se necesita la verificación cruzada de fuente para validar la información en ciberinteligencia. En la inteligencia también, pero en ciberinteligencia más que nada. ¿Está? Y para esto se necesita analizar las técnicas, tácticas y procedimientos y las APTs. Porque las APTs son los que nos van a terminar dando el modus operandi de alguien. ¿Está? ¿Cuál es la forma? Si yo siempre te digo, no es lo mismo un phishing que diga, te ganaste la lotería, se clica acá para reclamar tu premio, que un phishing que diga, por favor comunicate con la escuela tal, porque tu hija fulana se sintió mal, la tuviste que llevar al médico. No es lo mismo esa táctica. ¿Está? Entonces no es lo mismo una táctica, una amenaza de esa característica que una amenaza global. Por lo tanto, las APT son súper importantes en el análisis de la verificación cruzada de la seguridad. Acá lo que hay, como todo esto es inteligencia,
Si es inteligencia, necesita un método. Sin método no es inteligencia. ¿Sabemos todo esto? Sí. Lo único que falta es que ahora me digan cómo está el ¿no? Sin método no hay inteligencia. Por lo tanto, para que la verificación cruzada se produzca, se necesita método y muchas veces herramientas que vienen para eso. ¿Está? Que generalmente las herramientas nos dan, nos devuelven mucha capacidad de verificación sobre datos estructurados y la forma en que nosotros le carguemos los datos no estructurados. ¿Está? Entonces acá tenemos la verificación cruzada, tiene aplicaciones como la validación de los índices de compromiso. ¿Qué son los índices de compromiso? Los índices de compromiso son justamente aquello que nos va a entregar el comportamiento de una red para cuando nosotros nos permitan despertarnos alguna alerta. ¿Está? Si ustedes nunca les duele la garganta y hoy se levantaron con dolor de garganta, es un índice de compromiso de que están empollando algo. ¿Está? En una red pasa lo mismo. Si siempre se comporta de una determinada forma y resulta que uno de nuestros dispositivos conectados en la red muestra que hay un comportamiento no habitual en la red, hay un índice de compromiso que nos levanta la alerta. ¿Está? Entonces acá la validación de esos índices de compromiso es una de las formas de verificación cruzada. Ya no solamente me alcanza con la alerta que me levanta el yo, sino que tengo que validar esa alerta. ¿Está? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó? ¿Está? Entonces, la atribución de las APTs. Yo puedo tener una amenaza, ¿sí?, persistente y avanzada, pero yo tengo la necesidad de atribuir esa amenaza al comportamiento de un grupo. Si no puedo hacer ese cruce, lo más probable es que no pueda validar esa información. ¿Está? ¿Tengo una amenaza? Sí. ¿Esa amenaza es típica de tal grupo? Sí. ¿Ese grupo existe? ¿Es probable que ese grupo conductualmente, de acuerdo a mi uso y costumbre, me ataque? Y la verdad que no, ataque. ¿Cuál es el Lumpur? No tiene nada que ver con eso. Entonces ahí la verificación cruzada no me sirve. ¿Me expliqué? ¿Qué querés decir? Siempre en la misma dinámica, porque el chiquito grande, pero es darle todo el tiempo. Lo que pasa es que les quiero decir que en el mundo del análisis, cada pequeño fragmento de información es un mundo para analizar. Y cada pequeño fragmento de información se linkea con otro pequeño fragmento que se linkea con otro pequeño fragmento hasta que se va consolidando esto de la verificación y la atribución. Pero cuando tenés el grueso también es igual, por eso tengo que siempre tenés que, o sea, si vos decís tiene cara de león, ¿no? Melena de león, pata de león, cola de ratón, no hay león. ¿Me explico? No hay león. Hay que buscar qué pedazo de híbrido es, pero no hay león. ¿Está? Entonces, para eso se necesita el análisis riguroso. Y la verificación cruzada forma parte de qué verificamos. Los índices de compromisos, las APT, las vulnerabilidades y los exploits que habitualmente se utilizan para determinados tipos. Muy bien. Acá existe lo que se llama en el mundo de la inteligencia la triangulación de fuentes. Y para eso nosotros, en el mundo de la inteligencia, tenemos como una especie de tendencia a converger determinadas fuentes, determinadas características de la información por tipo de fuente. Entonces yo tengo fuente primaria, fuente secundaria y fuente terciaria. Son las tres fuentes que habitualmente en el proceso de validación, en el procesamiento de la información, de un montón de información que recibe el analista, en la etapa previa, el tipo que hace el procesamiento de toda esa información, generalmente junta todas esas informaciones de acuerdo a los tipos de fuentes. Y los tipos de fuentes tienen determinada escala de valores. ¿Sí? Y esas escalas de valores son las que nos otorgan determinadas informaciones salientes. La fuente primaria es el dato directo sin procesar de un incidente. La fuente secundaria es una interpretación de este dato. Y la fuente terciaria es la que compila
toda la información contextual que hace que esta interpretación sea sólida respecto de esta fuente. ¿Está? Entonces, fuente primaria, dato directo. Fuente secundaria, interpretación de ese dato. Fuente terciaria, la que contextualiza que esta interpretación es válida para sostener esta validación. ¿Me expliqué? ¿No es parecido a lo que vimos en las redes de los nodos? Sí. Lo van a ver la próxima clase, cuando veamos teoría de redes, nos vamos a meter en análisis directo. Pero estamos haciendo esto, la teoría de los grafos van a ver, pero lo que estamos viendo con esto es que no necesariamente nos podemos valer solamente de un gráfico para llegar a eso. ¿Entendés? Generalmente tiene que ver con la cantidad de información que conforme nuestra fuente primaria, la interpretación que le hagamos, el contexto que le dé entidad a esta fuente para tratar de armar la triangulación de fuentes para que el producto sea creíble, para que la validación sea creíble o para que la adjudicación en todo caso sea creíble. ¿Me expliqué hasta acá? ¿Sí o no? Esto es súper importante porque esta especie de rompecabezas es el que termina armando el método del análisis del cibernético. Esta es otra técnica de verificación. Es aquella de la que nos valemos cuando analizamos un caso a lo largo del tiempo. Pero resulta que nosotros cuando analizamos el caso en el último eslabón de ese tiempo de análisis. Entonces, cuando ocurre el hecho, ocurrió hoy o ayer, y yo me llega para que lo tenga que analizar. Entonces yo tengo que analizar temporalmente ese episodio de acuerdo a una determinada cantidad de tiempo para atrás para ver si hay alguna evolución temporal que me permita validar esa información. ¿Qué puede ser una validación temporal? Si existieron pequeños indicios del ataque con anterioridad al momento en que el ataque se produce, por ejemplo. Ese es un análisis temporal. ¿Me expliqué acá? Muy bien. Entonces la verificación temporal confirma la existencia de un artefacto o infraestructura. ¿Qué es un artefacto? No me van a decir la cafetera. Un artefacto en el análisis forense digital es cualquier pedacito de programita que tiene un indicio o una evidencia digital alojado en su interior. Un metadato es un artefacto. ¿Está? Todos, por eso son análisis forense digital. Los artefactos son todos aquellos eventos que tienen información vinculada al hecho que estamos investigando. Tiene alojada evidencia digital de alguna forma. Un log de un sistema es un artefacto. Video de seguridad. Generalmente cuando hablamos de eso ya es más prueba o una evidencia sólida. Pero en la evidencia digital, cuando desarmamos la evidencia digital, estamos haciendo un análisis de malware. ¿Qué le pasó a la computadora? Bueno, cada una de las carpetas que ese malware creó dentro del árbol del sistema operativo, esa carpeta, la fecha, el momento, qué tipo de carpeta, qué tipo de ejecutable aloja esa carpeta, todo eso son artefactos. ¿Sí? Los artefactos desde el punto de vista de la análisis forense digital. Estoy seguro que no más les digo hasta el atajo esto cuando les digo la clase. ¿Sí? No. ¿Artefactos? Artefactos. Sí, se habló de eso. Artefactos. ¿Lo les digo? Bueno, todos son artefactos. Los artefactos son estos pequeños pedacitos de sistema que alojan evidencia digital. ¿Está? Entonces, si yo estoy analizando un archivo, por ejemplo, de material de explotación sexual infantil, el video, los metadatos son un artefacto que voy a analizar para poder lograr la atribución. ¿Está? Muy bien. Entonces, permite confirmar la existencia de un artefacto o infraestructura en una determinada fecha, detectando todas las manipulaciones que se vieron. Acá puede ser
si yo fui víctima de un tipo de malware, hoy, ¿cuánto para atrás puedo llegar a ver la existencia de ese malware? ¿Sí? Por ejemplo, no sé, fui víctima de un virus. Un virus que se llama, póngale el nombre que usted quiera. ¿Sí? Me voy para atrás, ¿cuándo surgió ese virus? Y todas las veces que ese virus, desde el momento que surgió hasta que me pegó el virus a mí, fue evolucionando o fue reversionando su código. Ese análisis, que lo puedo hacer entrando a Bitotal o alguno de esos reservorios, me va a permitir por lo menos identificar cuándo fue la última vez que ese virus sufrió una modificación para que sea tan efectivo actualmente. Y a partir de ahí, ¿quién fue el que lo hizo? ¿Está? Porque el último que fue el que lo hizo, probablemente puede ser un brazo ejecutor del ataque, o no. Pero necesito esa intuición para poder ir buscándole la atribución. ¿Está? Entonces, ¿de qué me valgo? Ustedes ya saben. No me voy a volver. ¿Alguna vez entraron acá? Sí. ¿No? Pero, ¿en dónde analizo todo esto? Si tengo evidencia digital que estoy analizando, tengo un montón de información que me puede servir para tratar de encontrar toda esta información que le estoy buscando. ¿Sí? La memoria caché, los metadatos, el timestamps, las OSINT, los sistemas de detección, los IDS, los IPS, los bloques del sistema, todo eso son artefactos que me van a dar información respecto de, en el tiempo, cómo fue evolucionando para que yo le pueda dar algún tipo de atribución a eso. Atribución no, validación a eso. Esto es lo que ya vimos que existía para la atribución, existe para la validación también. El análisis contextual de la inteligencia. Entiendan acá que tiene el mismo nombre, pero estamos hablando de dos cosas distintas. ¿Está? Ahora es cuando se tienen que empezar a asustar porque se van a recagar confundiendo los nombres. ¿Está? El análisis contextual para la validación no es lo mismo que el análisis contextual para la atribución, aunque tenga similitudes. ¿Está? ¿Cómo hago yo una verificación contextual? Generalmente tengo el archivo digital, que es el que tengo que probar su existencia para poder validar que fui víctima de eso o no. Entonces, el análisis de IP, los servidores, los dominios para identificar alguna infraestructura, la comparación de las marcas de tiempo de los distintos tipos de artefactos. ¿Sí? No es lo mismo una carpeta en un log del sistema de una semana atrás a esa carpeta en un log actualmente, o si ustedes quieren, si el comportamiento del ejecutable adentro de esa carpeta tenía una determinada forma de ejecutarse ese programita una semana atrás y cuál es la forma de ejecutarse en el día de hoy, quiere decir de que hay una modificación en la última semana, por lo tanto tengo que ver en algún momento cuándo fue que se produjo esa modificación para poder identificar el momento justo en el que fui víctima de ese archivo malicioso. Esa es una verificación a través del tiempo. Y hay un montón, ¿sí? Algunas vienen desde el punto de vista de OSI, otros vienen desde el punto de vista del comportamiento del propio archivo, del propio artefacto, no importa de qué. Pero son todas verificaciones que hacen al contexto en el que yo estoy haciendo el análisis. ¿Está? Muy bien. Veremos que entienden. Acá tienen verificación contextual, otro tipo de consideraciones que tienen que tener, otro tipo de metodologías que se usan. ¿Sí? Base de datos de geolocalización de una IP, el análisis en GUIs, en plataformas OSI, herramientas de análisis de malware que traen cadenas de texto para el análisis lingüístico. Todas son herramientas que se usan para poder validar una acción, para poder validar
un dato para poder validar un elemento y a partir de la validación de ese elemento después recién ir en búsqueda de la atribución. ¿Me expliqué la diferencia sustancial que hay? Muy bien. Yo les voy a mostrar ahora algunas técnicas de análisis y algunas herramientas que se usan. Esta es una de las cosas que existen en el mundo de los estados, empresas, familias, pymes, no importa dónde, siempre van a encontrar estos tres tipos de narrativa. ¿Sí? La narrativa de crisis moral es cuando alguien intenta ejecutar un ataque con la intención de poner en jaque la credibilidad de alguien o de exponerlo a un ataque reputacional. Ex mujeres, ex maridos, ex novios, ex novias, todo el tiempo hacen eso. Es asesor de campaña. Ex, todo lo que sea ex, hacen esto. ¿Está? Generalmente, enojados, ¿no? Pero a veces tiene que ver con la cuestión de alguien que como yo tiene muy vivo en su interior todo el tiempo el padre y la madre de la venganza. ¿Saben por eso? La paciencia y el rencor son la madre y el padre de la venganza. Yo tengo los dos padres viviendo acá en el mío con mucha fuerza. Entonces siempre se hay algo que caracteriza. Esto es habitual en este tipo de personas. ¿No está? La paciencia y el rencor es habitual cuando quiero instalar una narrativa de crisis moral. ¿Por qué? Porque no importa en qué momento, cuando lo vea más débil, tú. Ahí está. ¿Está? Es el rencor. Tan maravilloso. Ese rencor es una cosa más linda. Muy bien. Después tenemos cuando hay un sabotaje interno, cuando no hay ex. ¿Está? Ahí ya hay enemigos internos que llevan adelante un ataque. Eso está de moda en Argentina, digamos, ¿no? De 1810 hasta ahora, siempre estuvimos atravesados por cosas como esa, ¿no? Pero bueno, todos los países lo tienen, las empresas lo tienen, no importa dónde pase, esta narrativa de la visión interna existe siempre, ¿no? Y acá, a diferencia de este, que es para atacar la credibilidad de alguien, esto es para desacreditar algo que es legítimo. ¿Sí? Generalmente se lleva adelante cuando tengo que algo que pasó. Yo está el video filmado del tipo agarrando la coima. No puede ser más explícito porque yo tengo que atacar eso para decir que está hecho con inteligencia artificial. Es mentira. ¿Está? Tengo que desacreditar algo que es fidedigno. ¿No? Ya estaba haciendo una como de San Lorenzo, no estaba recibiendo una donación. Muy bien. Desacreditar una fuente legítima de información implica una narrativa de televisión interna. Y lo de los enemigos externos es lo más obvio, ¿no? Es cuando alguien está afuera y te ataca, eso pasa desde la oscuridad de los tiempos hasta ahora. Pero existen los análisis de la narrativa. Cuando yo analizo el tipo de narrativa de un ataque, puedo inferir desde dónde puede provenir. ¿Me expliqué? Puede provenir de un ex, de un actual o de un enemigo. ¿Está? Esta es la parte más difícil de nuestros tiempos en el mundo de la inteligencia. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con lo que orbita alrededor de lo que es deepfakes. Las deepfakes son el actual desafío. Y para eso existen algunas herramientas de inteligencia artificial que nos ayudan a detectar, pero cuando no tenemos plata para acceder a esas herramientas de inteligencia artificial, tenemos que valernos de métodos que son más artesanales. ¿Cuáles son esos métodos artesanales? Yo, si tengo tiempo, en la próxima clase les voy a mostrar algunas, cuando hagamos análisis, les voy a mostrar algunas fotos o videos para que puedan identificar, a ver si ustedes ven cuáles son aquellos elementos que nos permiten darnos cuenta si
fue generado por inteligencia artificial o no. Hasta hace poco era muy fácil porque la forma en que los motores de inteligencia artificial creaban desde cero un video de alguien, por ejemplo, tenía demasiada cantidad de ¿cómo se llama?, de alteraciones, la forma del parpadeo de los ojos, la forma que giraba la cabeza pero el ojo no giraba, había las sombras, había un montón de características que hacían que nos demos cuenta rápido, pero ahora ya no es tan fácil. No es tan fácil ahora darnos cuenta. Lo que es casi imposible darnos cuenta desde el punto de vista del análisis manual es la atribución del audio sobre una determinada persona. Ese sí que es casi prácticamente imposible ya hoy por las características de la frecuencia con la que los seres humanos recibimos el audio y el análisis de esa frecuencia desde el punto de vista de la recepción del audio nos impide a mano resolver ese mito hoy. Entonces yo puedo hacer con un espectrograma, un análisis de frecuencia, sí todo, solamente con un espectrograma no lo puedo resolver. Entonces me tengo que enfocar en modismos, formas de acentuar las palabras, de cómo acentúo la frase, ¿sí? Las S las digo de manera sólida o me las aspiro, ¿no? Entonces cada una de esas pequeñas situaciones que se producen en el análisis de audio impacta sobre la corrección que podemos hacer si el deepfake existe o no existe. Pero con una herramienta, aunque sea cara de IA. Sí, hay, eso hay. Ahora le voy a mostrar cómo se llama. La que más se usa en el mundo. Hay varias, pero la que más se usa en el mundo. Pero, por ejemplo, yo no sé si ustedes saben, yo tengo dentro de mi laboratorio una licenciada de criminalística que lo único que hace siempre es análisis morfo-comparativos. Y el análisis morfo-comparativo es el fiscal me manda una foto, este es el imputado y este es el video. Y el video es una mierda, o sea, nada, está oscuro, le falta no sé qué. Y la tipa le dice, si es, no es. Porque mide, hace por lo menos 285 mediciones, distancia entre las pupilas, distancia entre los ojos, las cejas, la forma de los orificios nasales, el pabellón auricular, los dientes, la forma en que tiene, si es pelado, o si tiene pelo, cómo, desde dónde le sale el pelo. Hay un montón de mediciones que se hacen y que le permitan definir al final de su análisis la probabilidad de que esta persona cuya foto es indubitada se corresponda con esta persona dubitada que aparece en el video es del 95%. Cualquier valor superior al 93% eso debe ser. Pero eso existe, se puede hacer con herramientas, pero también se puede hacer a mano. Eso es lo que hay que saber. ¿Está? Esa misma chica es la que analiza los menores que aparecen en explotación sexual infantil y dicen si tienen menos de 13 o menos de 13, porque si tienen menos de 13 la pena le aumenta un tercio. Entonces, es la que analiza desde los... El otro día metió en cana, un informe de ella metió en cana a un tipo por 17 años porque la foto era un nenito practicándole sexo oral a una persona, la persona sacó la foto desde acá arriba y la persona que estaba imputada era el padre de ese nenito. ¿Está? Y él dijo que no era él. Y en el juicio aparece con un informe del cuerpo de medicina forense diciendo que no era él la persona que apareció en el video porque él había ofrecido una foto en donde el pene tenía un tatuaje. Y en la foto donde el nenito aparecía practicando el sexo oral, no aparecía él. Porque estaba tapado por la manito del nene que le agarraba el pene. Pero, de todas formas, ella hizo un análisis de los cuerpos pilosos que le aparecían en la panza, la forma de los dedos de los pies, y todo un análisis de los cuerpos cavernosos del pene. Y con ese análisis le dieron 18 años. Era el padre. Pero entienden que eso se puede hacer a mano, pero hay que saber. ¿Está? Entonces, el análisis facial biométrico y geométrico es una forma que tenemos hoy para darnos cuenta si hay o no hay deepfake. ¿Está? ¿Existe? Sí, pero rápido, capaz que
nos comemos la curva. Audio, visual y voz, lo que les dije recién. Iluminación y sombras, detección de artefactos de compresión y redes neuronales, eso que realmente se hace con el análisis de los artefactos, ¿no? Pero necesitamos analizar el video y los metadatos del video y las formas en que puede aparecer algún metadato que tenga que ver con la aparición de alguna red neuronal en el análisis y la construcción de esa imagen. Todas son vitales para la ciberinteligencia para validar una foto. Pero el deepfake es, por desgracia, hoy uno de los grandes problemas. Tenemos nosotros esta herramienta que existe hoy, se llama Sensitive. Es la más popular en este momento, que sirve que tiene capacidades técnicas para hacer análisis, inclusive en tiempo real, para analizar videos sintéticos o audio generados por inteligencia artificial, rostros intercambiados. Esto es muy sólido, es algo que ocurre demasiado, sobre todo en material de explotación sexual infantil hoy, en donde, ustedes saben, ¿no? Yo no sé, pero si hoy no es penado un niño hecho con inteligencia artificial, practicando, siendo abusado sexualmente. Eso no es delito. Porque lo que dice la ley es la representación del menor en un video. Y la representación del menor es el menor que tiene que existir en un video. Si no existe ese menor, hoy la tipificación del delito hace que una construcción por inteligencia artificial de un menor no sea delito porque no existe ese menor. Pese a que la conducta le cabe la tipificación del delito, la prueba no alcanza para condenar. Entonces, ese tipo de pruebas, hasta que no se actualice la ley, vamos a seguir teniendo este problema. Lo que hay hoy es jurisprudencia de los jueces que dicen que chupan huevo, es lo mismo. ¿Está? Es decir, dejen de echar la pelota, el tipo lo generó por inteligencia artificial, la conducta le cabe lo mismo. Dejen de joder la pelota, lo marche preso. ¿Está? ¿Y el manga, por ejemplo? No, ese no es porque es solo un dibujo, no hay menores. Pero ahora, sí, pero tiene que ver con el realismo, hay un montón de palabritas que usaron para la jurisprudencia que tiene que ver con eso. Ahora, sí hay caritas de personas reales con cuerpos que no son reales. ¿Está? Hace poco pasó un chico, le agarraron el celular y detectaron que tenía fotos de todas sus compañeritas desnudas. Y no era que eran sus compañeritas, eran las caras de sus compañeritas y los cuerpos de otros menores. Generado por inteligencia artificial. Mi amigo, el fiscal de ciberdelito de Córdoba, es mi amigo, el metió en caña igual. Porque hay algo que existe, que la cara es real. El cuerpo no es real, pero la cara es real. Hay algo. Entonces, esto, identificación de rostros intercambiados, el deepfake es súper actual para poder resolver este dilemón. ¿Está? Entonces, existe esta herramienta, Sensitive AI. Si entran, van a ver que es muy fácil de manejar, pero se tienen que crear una cuenta, que van a dar un trial de 2 días y después agarran la fruta. Esta es la otra forma que tenemos desde el punto de vista de la ciberinteligencia para hacer validaciones. ¿Cuál es la informática forense? La informática forense hoy es súper importante en el momento de validar, ¿no? Y no solamente vamos a validar algo que tenemos en nuestro control, digamos, por ejemplo, la evidencia digital que vamos a analizar. También nos valemos del fingerprinting, que es el fingerprinting, es toda la huella digital que se deja cuando uno tiene una habitualidad de uso de una determinada herramienta. ¿Está? Entonces, de acuerdo a cómo se elaboró un exploit, es un fingerprinting que nos sirve para poder adjudicar a una determinada persona, grupo, o no importa qué. ¿Me expliqué hasta acá? Entonces, payload, exploit, no importa que sea, identificación de actores de amenazas persistentes, analizando huellas de herramientas, técnicas, tácticas y procedimientos, software específico de algún grupo de APT, algún grupo de hackers que usan los mismos software para generar sus propios payloads o sus propios exploits.
relación directa respecto a qué grupo potencialmente podría estar en el. Y así como eso, hay un montón de otras consideraciones. Todos bostezando, me voy a meter rápido en esto, pero son metodologías que existen hoy para poder llevar adelante la adjudicación. ¿Cuál es el problema del fingerprinting? Que acá hay actores de amenaza que modifican su huella a propósito. ¿Está? Entonces yo me comporto en la elaboración de mi exploit como si fuera el APT28, pero soy el APT34. ¿Está? Me comporto de la forma en que se comportaría otro grupo para que cuando hagan el análisis del fingerprinting de mi elaboración del payload no me ataquen directamente. ¿Por qué hacen esto? Porque generalmente el payload y el exploit impacta sobre la inteligencia activa. Es decir, yo necesariamente tengo que interactuar con mi objetivo. Entonces, en el análisis de la interacción que yo tengo con mi objetivo, yo tengo que analizar qué fue lo que me produjo el daño. Y cuando me hago el análisis reverso de cómo se construyó ese microprogramita que me produjo el daño, yo, ¿está bien? De cómo se construyó ese microprogramita, yo puedo hacer el análisis, tengo que llegar hasta el análisis del código fuente, cuando hago la reversa. Porque en el análisis del código fuente yo puedo interpretar quién fue el grupo que habitualmente programa de esa forma. ¿Está? Entonces, si yo voy a programar como habitualmente programa Roy, el jamón del medio, total, me le entregan a Roy. ¿Está? La próxima, si te caen, sabes. Lo mismo en la atribución de las amenazas, lo mismo en los aspectos geopolíticos. ¿Está? Hoy existen herramientas que nos ayudan a esto, sí existen, se integran todos estos, se integran con el Diamond Model sobre todo, y a partir de ahí, si yo tengo la posibilidad de cargar el exploit, el análisis del reverso del exploit hace que el Diamond Model me diga más o menos qué podría ser. Hacemos una pregunta, porque estamos hablando, llegamos casi al final y siempre estamos hablando de contra la base de datos, la Big Data, el Diamond Model. ¿Quiénes son los que cargan y cómo se accede a ese tema? Porque ya no es una herramienta de Big Data. Son los estados, son las agencias internacionales. Todos los que desarman la base de datos y después vos. Los que interactúan con esa plataforma. Y eso está restringido un cierto. Generalmente para la fuerza de la ley, después de todo hay algunos que. Porque no sé. El Diamond Model es una plataforma. Como alguien tiene que hacer la recopilación de eso para que vos pongas. No, pero aparte alguien adentro del Diamond Model tiene que darse el laburo de saber si no le están inyectando mierda también. Entonces también forma parte. ¿Por qué el Diamond Model se usa mucho hoy? O la herramienta que les dije recién. Porque a lo largo del tiempo persisten en devolver resultados fiables. ¿Está? Y como devuelven resultados fiables, tienen un background detrás de que no cualquiera mete mano ahí adentro. Y antes de que se cargue una determinada payload o exploit o código fuente, lo que sea, pasó por un montón de análisis previo. ¿Entendés? De los que terminan validando esa información para cargarlo dentro de la base. Porque si no, sería demasiado fácil mentirle. ¿Qué es lo que pasa con los modelos de inteligencia artificial hoy? ¿Cuál es la base de datos de la que se valen casi todos los modelos de inteligencia artificial? La web. ¿Y ustedes como analistas tienen, por ejemplo, usan inteligencia artificial para lograr los datos? Todo, sí, por supuesto. Es una de las cosas que tenés desarrollo. Generalmente tenés desarrollos propios y también necesitas tener bases de datos propias que se monten sobre tu propio desarrollo sin que se abra. Ustedes mismos pueden hacer eso, si quieren. Pueden entrenar sus propios modelos. ¿Cómo se llama el modelo que después instalarse en su computadora y entrenarlo a su uso? No llama, le bajamos llama y después. No, tiene que ver con la gente, va a haber un no, sí, es su técnica. ¿Cómo se llama? El chat GPT de los chinos. DeepSeek. Muy bien. Después te lo puedes bajar. DeepSeek tiene un módulo que vos lo podés descargar y acotarlo a tu determinado entorno y entrenarlo de acuerdo a la base de datos que vos ya haces.
Yo no le creo una mierda igual. Yo estoy seguro de que algún backdoor me abre cuando lo instalo. Igual lo podés usar offline con internet. Pero en algún momento me la van a Pero lo más probable es que yo está offline, ¿no? Y resulta que el Bluetooth de mi computadora con el Bluetooth de mi celular y usa yo de los chinos puedo pedir cualquier cosa, ¿verdad? Mientras haya algo que se le arrime al costado que emita señal, por más que ese sea un entorno controlado. Los americanos. Sí, por supuesto, pero los americanos ya sabemos. Y los chinos también, pero yo digo, si yo. Una cosa si yo le entreno con a ver cómo se comportan mis hijos para predecir si le digo tal cosa que me van a responder. Una cosa es así. Pero si le voy a cargar el plan de inteligencia de la nación, y lo más probable es que tenga un problema. ¿No? Es decir, 2 años antes vengan y desmantelen la estación que tienen en Neuquén y dicen, pues ya sabemos que vienen por nosotros. Entonces voy a aprovechar y la voy desmantelando de ahora. ¿No? Porque de alguna manera se van a enterar. Pero DeepSeek, si quieren practicar, es un buen modelo de inteligencia artificial que pueden entrenar lo que ustedes quieren. Bueno, entonces, ¿por qué terminamos hablando de esto? Acá tienen, tiene que ver. Hasta ahora veníamos hablando del fingerprint, pero de acuerdo a lo que hace. ¿Sí? Y ahora nos vamos a meter con el fingerprint de acuerdo a cómo se comporta. ¿Qué es lo que voy a analizar? Utilizando las herramientas. Los patrones de publicación, la lingüística, todo de vuelta lo mismo que yo digo. ¿Está? Pero montado sobre este tipo de herramientas. ¿Está? La estructura de las URL, la configuración técnica del PHP que se utiliza para apuntar la página, todo esto forma parte de análisis que se llevan adelante. Yo no les quiero aburrir demasiado, pero ya así nos vamos a seguir. ¿Cuánto nos falta? 5 diapositivas. Esta es el santo grial del análisis multivariable cruzado de la inteligencia. Esto es lo que actualmente se hace. ¿Sí? Se utilizan matrices que se componen por cada una de estas variables. Variables temporales, variables técnicas, variables contextuales, variables narrativas. Yo hago una matriz con cada una de estas variables, que fueron las que fuimos hablando desde todo el tiempo en la clase de hoy. Hago una matriz con cada una de esas variables y con esa matriz puedo validar una información o atribuir una carga. ¿Está? Se llama análisis multivariable cruzado. Esta es una de las técnicas de análisis que más se usa cuando se hace a mano. Es la técnica sobre la cual se monta el Diamond Model para darte los resultados de ese modelo. Se llama análisis multivariable cruzado porque utiliza variables de todo tipo. La temporal, la técnica, la contextual y la narrativa. Que es todo lo que vimos recién. ¿Entendimos acá? Sí. ¿Está? Muy bien. ¿Qué es lo bueno que trae la tecnología para ayudarnos a resolver? Ya terminamos con esto. 4 diapositivas. Blockchain. ¿Todos saben lo que es blockchain? Blockchain es algo que no se usa solo para criptoactivos. El blockchain es algo que nos puede servir para un montón de cosas que necesitamos para que generen una trazabilidad irreductible. Ustedes saben que cuando yo cargo una variable en una cadena de bloques, no la puedo desarmar sin desarmar toda la cadena. ¿Está? Por lo tanto, el blockchain me puede servir para la trazabilidad de un análisis. Firmas de hashes, por ejemplo, o un hash en particular, hay una determinada variable o una determinada variación que se me produjo, la hasheo y la monto sobre un blockchain para que me genere trazabilidad que nadie la pueda revertir. ¿Está? Entonces el blockchain generalmente se utiliza hoy para cuando tengo que hacer una investigación de inteligencia, de ciberinteligencia, que después tengo que exponerla en un juzgado. Entonces, para garantizarle la trazabilidad de todo lo que hice, monto sobre la blockchain cada uno de los pasos que fui dando en mi investigación o en el uso de las herramientas de ciberinteligencia que utilicé, y esa blockchain me va a terminar dando la trazabilidad
trazabilidad irreductible que puedo después exponerla y nadie me va a poder decir que me van a cagar en el medio. ¿Está? Acá le dejo un ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, le aplico un hash a un artefacto de ciberseguridad, por ejemplo, un log o un tipo de malware, no importa, ¿no? Y creo ese hash. Ese hash lo monto sobre el blockchain. El blockchain acá, otra discusión, puede ser público o privado, ¿no? Pero lo que me importa acá, lo monto sobre el blockchain. Una vez que monté ese hash sobre el blockchain, no puedo alterarlo más, no puedo sacarlo y poner otro. ¿Por qué? Porque todo el resto de la cadena se sigue construyendo. Entonces, esa información que yo le cargué en un determinado momento sobre la cadena de bloques, me genera lo que se llama el sellado temporal, el timestamp, sobre esa cadena, ¿sí? Y ese sellado temporal es la prueba de la existencia de esa acción en ese determinado momento, imposible de modificar. Y eso me genera trazabilidad conductual después. Resiste verificaciones, auditorías, análisis legales, jurídicos, no importa quién venga que le peleó cualquiera. ¿Por qué? Porque sobre un blockchain no le puedo alterar absolutamente nada. Entonces se usa hoy para el análisis de elementos de informática forense este tipo de lógicas para asegurar la trazabilidad de la evidencia digital. ¿Está? Sí. Bien. Muy bien. Síntesis de todo lo que vimos hasta ahora. El análisis estratégico y geopolítico, súper importante. Primero, no importa si están viendo Ferretería Vinón o la Coca-Cola o el gobierno de la Nación Argentina. Siempre el análisis estratégico y geopolítico tiene que estar presente. La verificación contextual y conductual es el paso que seguía. Recuerda todo lo que vimos. ¿Sí? ¿Dónde pasa? ¿Cómo pasa? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Quién se beneficia por el ataque este? ¿Quién no se beneficia? ¿Quién es el perjudicado? ¿Quién no? Todo eso, contexto y conducta, forma parte del siguiente análisis. Herramientas técnicas y avanzadas son la parte final, ¿sí? Y después, las fuentes y los modelos de análisis que vamos a usar. El Diamond Model es el que más se usa, el Cyber Kill Chain también, la matriz de Mitre se monta sobre el Diamond y funciona de manera colegiada. Pero la combinación sistemática e iterativa de estas capas de adaptación continua de las amenazas es la que nos termina dando hoy un producto de inteligencia que me permite validar un archivo digital y atribuir quién estuvo detrás de la pantalla. ¿Me expliqué acá? Sí. ¿Todo bien? Bien. Próximas 3 clases, todas virtuales.